Ahora le consulto, ya damos vuelta a la página, y preguntarle cómo está la caja. Hoy siempre se habla del déficit de la caja de jubilaciones, y preguntarle Ahí también si puede explicar... Lo escucho como entrecortado y un poquito lejos, pero... ¿Qué pasa? Le preguntaba cómo está el déficit de la caja de jubilaciones, y también si nos puede explicar si las últimas medidas de Mauricio Macri a nivel nacional, que tomó después de las elecciones PASO, de las elecciones PASO, impactan en la caja. Bueno, mire, le escuché el comienzo y el final de la pregunta, pero creo deducir que me está preguntando un poco por la marcha en general de la caja y cómo está el sistema en general. Mire, yo ya lo volvería a definir, como lo suelo hacer con usted y su audiencia y en este programa, cosa que me parece muy bien, que periódicamente demos un informe y un parte. Yo le diría, mire, el sistema sigue manifestando la misma evolución que vamos identificando desde algunos años. Esto es decir, muestra un sostenido crecimiento de la población de beneficiarios. Para que la gente nos entienda, vamos a terminar el 2019 seguramente con más del 4 o 4,2% más de beneficios que el año anterior. Es decir, casi un 4,5% más de beneficiarios de todos los beneficios que el año anterior. Alguien dice, bueno, ¿esto es mucho o es poco? Es mucho, yo le diría muchísimo. Muchísimo teniendo en cuenta que la población de aportantes, es decir, la cantidad de trabajadores, servidores públicos, tiende a crecer muy lentamente y que inclusive hay un compromiso de la provincia, en el compromiso fiscal suscrito por las provincias, de que esta población crezca lo estrictamente necesario. ¿Cuánto va a crecer la población de aportantes? Bueno, estimamos que entre el 0,4 y 0,6%. Vuelvo a repetir, 4,5, 4,4% de crecimiento de beneficios contra menos del 1% de crecimiento de la población de aportantes. Conclusión de esto, rápidamente nos damos cuenta que cuando lo que tenemos que pagar crece a mayor velocidad que lo que cobramos de recaudación, lo que se identifica como déficit tiende a crecer. Pero este crecimiento es producto de esto que acabo de relatar y producto también de que hay un marcado sostenimiento en la lentitud de la producción de bajas. La relación de altas menos bajas largamente está superando las altas relacionadas a las bajas. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que los beneficiarios tienen mayor vida como beneficiarios y la percepción de las prestaciones se da por muchos más años que antes. ¿Y de cuánto es el déficit, Elías? ¿De cuánto va a ser el déficit este año? ¿De cuánto va a ser el déficit? Exacto. Perdón, la pregunta fue ¿de cuánto va a ser el déficit? Sí. Mire, te lo digo porcentualmente, vamos a pasar el 32%. Y si me preguntan en términos numéricos, seguramente vamos a estar pasando los 10.000 millones de pesos. ¿Esto es mucho o es poco? Sin duda que es mucho. Estamos hoy mensualmente en el orden de los 2.400 millones de pesos de prestaciones y estamos pasando los 800 millones y un poco más, casi 900 millones de pesos de déficit. Pero le quiero dejar un indicador más, porque en realidad estos números son números cerrados del Estado. Esto es decir, esto marca lo que acabo de decir, más jubilados y menos aportantes. Pero la otra medición que creo yo que hay que tener en cuenta es cuánto de todo el presupuesto general de la provincia invertimos en pago de jubilaciones, pensiones y retiros. Es decir, cuál es el porcentaje, qué parte de todo el presupuesto general. Y bueno, ahí también le tengo que decir que ese porcentaje también tiende a crecer. Y estamos empezando a pasar el 19%. Quiere decir que de cada 100 pesos que ejecuta el presupuesto provincial, 19 pesos los invierte en pago de jubilaciones y pensiones. ¿Es mucho o es poco? Y yo le diría que es mucho, teniendo en cuenta que de hace no más de 10 años no llegaba a 17. Es decir, que en menos de 10 años aproximadamente hemos crecido 2 puntos del presupuesto. Cuando decimos 2 puntos del presupuesto, quiere decir que alguna otra política
le tenemos que sacar, digamos, para pagar jubilaciones. Bueno, para no... Las tasas de invalidez se siguen sosteniendo, estamos entre el 11 y el 14%, depende del mes que tomemos la medición, pero no es un indicador muy alto. Sí estamos con más de 22 a 24 años de supervivencia los años de pago de las prestaciones. Quiere decir que la gente entre que se jubila y fallece, están pasando en promedio entre 22 a 24 años. ¿Es mucho o es poco? Y en realidad para cualquier sistema previsional es mucho. Es mucho teniendo en cuenta que se está acercando la cantidad de años que se cobra una jubilación a la cantidad de años que pudo haber aportado. Claro. Inclusive, le voy a usar una frase que usan los propios jubilados. Cada vez hay más jubilados de jubilados. Es decir, gente que llega a los 30 años de jubilado y que durante la vida laboral aportó 30, 32, 33 años. Bien. Todo esto, digo, son temas que los tenemos que ir midiendo y que tienen que ser parte del debate de las buenas políticas públicas que nos debemos dar los ciudadanos. ¿Hola? Sí, pero no, usted, ¿y por dónde? No, digo que no. ¿Por dónde iría el ciudadanos como parte de un tema que es complejo en todo el mundo, ¿no? Entre Ríos no es una isla que debute con el problema previsional. Esto ya lo hemos dicho también en su programa. Y entre tantos temas que afligen al mundo, la previsión social es uno de estos temas. También le quiero decir una cosa que puede sonar medio tétrico. La previsión social en general en el mundo empieza a ser un tema que se ve postergado por otras preocupaciones de la humanidad. Y yo le voy a decir algo que digo frecuentemente en mis conferencias. No nos olvidemos, cuando discutamos de previsión social, el desafío que enfrenta el mundo frente a la sostenibilidad del medio ambiente. Porque si seguimos descuidados con el medio ambiente y la sucesión de catástrofes se empiezan a generar, yo no quiero ser lapidario, no quiero ser temerario, no quiero ser tremendista, pero cuando suceden catástrofes o cataclismos, la naturaleza no pregunta ni divide si los lesionados o las víctimas son aportantes a un sistema, si estaban trabajando o si cotizaban algún sistema de protección. Sí. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la problemática de la previsión social tiene que estar en la agenda de los grandes temas de la política pública, como lo debe estar necesariamente la política en la protección al medio ambiente, como lo debe estar necesariamente la atención a toda una franja poblacional, y que nuestro país, en nuestro país alcanza más o menos el 35-36%, que es nuestra población de ciudadanos excluidos de todos estos mecanismos de protección. Bueno, dentro de ese contexto está la previsión social, y dentro de la previsión social la de los servidores públicos. Creo que este es el marco en el que analizamos la caja, la marcha de la caja y la marcha de las políticas relacionadas a los sistemas jubilatorios. Una última consulta le hacemos, Elías. Tiene que ver con la primera que le había hecho. Usted a fines de agosto habló en televisión explicando cómo afectaban las medidas del gobierno nacional después de las PASO, estos cambios impositivos, a la caja, y quería que nos explique cuál es la afectación. Lo escucho muy entrecortado, Ricardo. La consulta es ¿en qué medida impactaron las medidas de Macri sobre la caja de jubilaciones? Sí. Bueno, mire, fundamentalmente nos han puesto, ahora estamos a punto ya de ver el impacto. Cuando digo a punto, porque ya el circuito de la circulación de la recaudación y las ganancias está en el momento de la redistribución hacia las provincias. Y bueno, yo le diría, mire, ha puesto en riesgo y en zona de peligro fundamentalmente dos componentes. El de una recaudación que utiliza la ley 23966, que es una coparticipación a las cajas provinciales, que rige desde el año 1991, y que es una recaudación identificada, de donde desde IVA y ganancias se asigna una porción a la seguridad social, y dentro de esa porción el 10% va a las cajas, a las provincias que tenemos cajas. Para la provincia de Entre Ríos son algo más de 40, 42, 45 millones de pesos por mes. Bueno, queremos ver, estamos a punto de constatar si esa recaudación ha bajado, y por lo tanto podríamos tener alguna reducción de este valor producto de una menor recaudación. Y el segundo componente también
producto de la modificación de estos impuestos, tiene que ver con que esperamos que los fondos previstos en el presupuesto para financiar los déficits de las cajas no transferidas no se vea afectado. Alguien dirá, bueno, pero eso tiene que ver con IVA y con ganancia. No, no tiene que ver, porque en realidad es una partida específicamente prevista en el presupuesto general de la Nación. Pero como lo que asistimos es una modificación en realidad a la norma presupuestaria y sobre todo a los fondos coparticipables, nos generó el temor y la preocupación de monitorear si esos fondos no se verán afectados, reducidos o modificados. Para nuestra provincia, esto es un valor muy importante, porque nos significan hoy un anticipo de 200 millones de chirola por mes, es decir, 2.400 millones de pesos al año. Pero todavía tenemos, para cerrar el saldo del ejercicio 2018, que nos anticiparon 1.300 millones, pero que calculamos de acuerdo a nuestros cálculos, que al momento de cerrar el ejercicio 2018 nos quedará pendiente de cobro algo más de 1.500 a 1.800 millones de pesos. Y por el ejercicio 2019, que estamos con un anticipo de 200 millones, es decir, vamos a tener 2.400 en el año, tenemos el temor, primero, de los 4 o 5 meses que faltan de anticipos, y segundo, de cuando querramos cerrar el ejercicio 2019, esperemos que los fondos no se hayan visto afectados. Estos dos componentes, como ustedes escucharán, son números importantes, 1.700 millones pendientes de cobro del 2018, y probablemente 1.400 a 1.600 millones que van a estar pendientes del 2019. Son más de 3.000 y algo de millones de pesos, más los 45 millones de pesos que tenemos por mes de la primera ley que le mencioné. Bueno, estos son los fondos que esperemos que no se vean afectados, pero que tenemos ciertos temores al haberse modificado un tributo o dos tributos tan importantes para la recaudación. Sobre todo, lo que nos sorprendió, a las provincias, y los gobernadores lo han dicho muy claramente, es que se haya tomado una medida con los fondos provinciales. La verdad que es una decisión tal vez no solo no muy feliz, sino que diría que no es una respuesta del gobierno nacional que esperemos que sea corregida de manera inmediata, más allá de la oportunidad y la conveniencia desde lo político, ¿no? Que yo creo que ha quedado muy en claro, pero muy en claro, Ricardo, que la quita de los puntos de IVA para una cantidad de productos, lo único que generó fue una mayor distorsión en el precio y probablemente un reacomodamiento en los márgenes de rentabilidad o de ganancia de los productores o de los revendedores, pero que el ciudadano común prácticamente no percibió ni vio mejorados los precios en absoluto. Pero bueno, ya eso creo que es un análisis más político que tal vez no me corresponda en términos de competencia, ¿no? Y lo tiene que resolver la Corte, además. Como mínimo son preocupantes, y por eso le diría a nuestra provincia, y yo tengo esa obligación, monitoreamos y estamos siguiendo la marcha mes a mes, todo el circuito de información que debemos transferir para que los pagos se produzcan. Lo estamos monitoreando de manera inmediata y muy encima de los funcionarios de ANSES, con quienes, debo de reconocer, nos une una muy buena relación, porque creo que Entre Ríos se ganó largamente el respeto frente a los organismos de previsión social por tener una conducta de muchos años y un ordenamiento hoy absolutamente comprobado de las cuentas, de los... Mire, le termino con esto. Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Formosa y Corrientes somos las únicas provincias que logramos sostener el pago de los anticipos a través de ANSES, producto de que somos las provincias que hemos logrado hacer el trabajo y la transferencia de datos que nos pidieron para este cálculo. Bueno, eso muestra a las claras que estamos entre las provincias que venimos haciendo muy bien las cosas, no porque las otras no lo hagan bien, solo que puedo destacar que está verificado con esta actitud de reconocernos los anticipos, el cierre del año 2017, y bueno, y una serie de cosas que se han logrado en el gobierno provincial, producto del orden y producto de tener una proximidad en la gestión muy inmediata con la gestión nacional. Doctor Elías, gracias por este completísimo panorama respecto del sistema previsional provincial. Muchas gracias a ustedes. Bueno, lo escuché al final medio cortado,
pero gracias por la oportunidad de hablar, como siempre, por analizar temas puntuales y temas genéricos. Gracias.